Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política que se genera en los 21 municipios de esta isla redonda de Gran Canaria en nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de la ciudad de Telde y para ello nos acompaña como invitado en los platós de Canal 4 TV la concejala del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, doña Soledad Hernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Bueno, decir cómo estamos, la vemos cómo está. Aquí estamos un poco lesionados, pero bien. Le agradecemos en este caso este compromiso con esta entrevista y por el estado que tiene, en este caso incluso con Dolores, que esté aquí compartiendo este tiempo de informar, sobre todo a los ciudadanos y vecinas, especialmente de esta ciudad de Telde. Y bueno, cuando uno adquiere un compromiso, pues lo adquiere al 100% y bueno, esto no me impedía el estar aquí, aunque es un poco incómodo, sinceramente, pero bueno, no me impide hacer el trabajo y compartir contigo pues este rato. Pues comenzamos, si me lo permite doña Soledad, y comenzamos hablando de la actualidad, y la actualidad pasa por los diferentes plenos que se celebran en el Ayuntamiento de Telde. A la vuelta a la esquina tenemos un pleno. Sí. Supuestamente digo porque aún no se ha concretado la fecha por circunstancias X. Para la próxima semana, no sabemos, hoy hubo junta de portavoces, el viernes ya se han convocado para el viernes las comisiones de pleno, pero el pleno está previsto que pueda ser o el jueves, como debería por el acuerdo plenario que existe, o el viernes, o incluso pues para la próxima semana el sábado o el domingo. No, bueno, en este caso es una circunstancia pues que ha surgido y a una compañera que forma parte del gobierno y bueno, nosotros no tenemos ningún problema en este caso porque yo creo que hay una razón de peso en que ese pleno pues se posponga o se haga el día que corresponde o se posponga pues por esa circunstancia, ¿no? Para nada, creo que cuando hay que estar y cuando a la gente le pasa pues cosas que la vida pues les trae, pues no es de recibo pues exigir ciertas cosas ni muchísimo menos, ¿no? Sino pues colaborar y estar ahí cuando pues la gente lo necesita, ¿no? Vaya caramba, pues debería haber una colaboración por ambas partes, tanto por los grupos de la oposición como por parte del gobierno. Y la actitud debería ser la de fluidez y buen talante, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que esa debería ser pues la actitud de todas las formaciones políticas que conforman el salón de pleno. Desgraciadamente pues nunca ha sido así, pero bueno, por lo menos sí es la nuestra, ¿no? La del Partido Socialista es esa. Yo en la legislatura anterior, cuando formaba parte del gobierno, me vi en una situación pues similar. Y sé que es duro y que bueno, que a veces la vida pues te trae cosas y circunstancias X y que bueno, entonces pues bueno, razón de más porque además lo conozco de primera mano y sé que no es un buen trago y no es un buen momento como para estar exigiendo para nada, todo lo contrario, ¿no? Nos han pedido pues eso, que el pleno pues no se haya definido aún por esa circunstancia. Y nosotros pues vamos a colaborar y a estar ahí en lo que haga falta, está clarísimo. Pero yo desconozco las causas y si me permite tampoco quiero saberlo porque seguro que no es del interés de los ciudadanos, pero sí me voy a ir a algo que usted ha puesto sobre la mesa por las circunstancias que usted pasaba en la anterior legislatura. Y en este caso usted tenía un proceso de enfermedad en el cual incluso estuvo ingresada en el hospital insular. Y fíjese usted cómo se le trató, y eso me gustaría ponerlo sobre la mesa porque creo que ha sido lo más bajo que se podía ver en la política, o esa política de alcantarilla, ¿no? De perfil muy bajo. Se le pedía incluso que dimitiera. Bueno, yo sinceramente no quiero profundizar en ese tema. Yo creo que bueno, la vida pues sin quererlo y de un momento a otro pues te puede traer un problema de salud a cualquier ser humano, ¿no? Sea quien sea, y que son cosas sobrevenidas y que tú no puedes controlar. En esa época pues fui yo, podía haber sido cualquier otro compañero del gobierno o de la oposición me tocó a mí
Estuve ingresada la mayor parte del tiempo que estuve de baja, pues prácticamente el 80% del tiempo que estuve de baja. Que fue el gobierno conformado con Nueva Canaria, Partido Socialista y Más por Telde. Exactamente, estuve ingresada en ese periodo, creo que fueron 3 veces o 4. Y bueno, pero bueno, yo creo que cada uno pues hace lo que considera oportuno y lo que corresponde con su talante y su actitud. La mía no es esa, y más cuando has pasado por circunstancias pues de esa índole. Creo que no es de recibo, no es humano, además. Yo por lo menos considero que no lo es. En la oposición Ciuca, recuerdo, se dejó alguna atrás, era Ciuca, Coalición Canaria y Podemos, ¿no? Los que no te entendí la Cuando pregunta. estaba en ese gobierno conformado por Nueva Canaria, Más por Telde y Partido Socialista, en la oposición, la bancada de la oposición, estaba el Partido Popular, Ciuca y Coalición Canaria y Podemos. Exactamente, sí. Cada uno se saca la foto donde se quiere sacar. Hombre, cada uno se saca la foto como quiere, y yo no sé, yo sí tuve conocimiento de ese tipo de cosas y de esas exigencias, pero tampoco quiero hacer leña del árbol caído. Creo que no es cuestión, que ya no voy a entrar en ese tipo de cuestiones, porque nada más me parece que no son de recibo, ni son de buena persona, ni son de éticamente no se debe, ¿no? Es hacer la política de un perfil muy bajo. Posiblemente, ¿no? Pues bien, vamos. Yo no me identifico con esa política ni con esa forma de ser, por lo tanto. Efectivamente. Pero entramos en materia, como estábamos comentando, y iniciamos esta entrevista hablando del próximo pleno, que no sabemos todavía la fecha, si va a ser el jueves o el viernes. Bien, tenemos puntos que se van a tratar en ese pleno. Sí, hoy nos han informado que hay 2 puntos importantes que van a ir a ese pleno. Uno es el que se dejó sobre la mesa en el pleno anterior, que fue el tema del plan general, el adaptar el plan general a la nueva ley y a la nueva ley del suelo, y el otro es el tema de los presupuestos, ¿no? Que no, en el pleno anterior no fue. Nosotros pensábamos que iba a ser un pleno extraordinario, que se iba a hacer un pleno exclusivamente para el tema de presupuestos, pero no, lo van a llevar al pleno ordinario de este mes, y vamos, son los temas pues más importantes, ¿no? Y más de peso que van al salón de pleno. En los diferentes plenos que se celebran, en este caso, los grupos de la oposición pues llevan ruedos y preguntas y mociones a las preguntas que están hechas, y nos vamos a la ley, como se puede decir, la ley de transparencia. A la hora de preguntar, se le está respondiendo a esas preguntas que está llevando el Partido Socialista, tanto preguntas verbales como mediante escrito. No, no. Mira, yo no. Mira, antes de responderte a eso, en relación al pleno, hoy sí me llamó un poco la curiosidad, lo preguntaré el día de las comisiones, que el tema que se dejó encima de la mesa estaba con dictamen y demás, porque había ido a comisión el mes pasado, que es el tema de la adaptación del plan general a la nueva ley del suelo. Pero en esa propuesta que se llevaba había un cronograma, ¿no? de actuaciones con fechas establecidas y demás, y periodos de tiempo. Y evidentemente, como no se salió en ese pleno, lo retiraron, iba las fechas ya no cuadrarían, ¿no? Entonces, pues no lo preguntaré, porque bueno, si se va a llevar la misma propuesta, exactamente igual, que fue lo que se dio a entender hoy en la Junta de Portavoces, como que esa propuesta estaría en ese sentido, ¿no? En ese cronograma un poco desfasada, ¿no? Habría que hacerle algún ajuste, ¿no? Pero bueno, me supongo que el gobierno esas cosas las tendrá en cuenta, pero si las tiene en cuenta no sé cómo lo van a hacer, porque creo que a las comisiones ya no va, porque ya hay dictamen de comisiones anteriores, a no ser que haya modificaciones, pero creo que no las va a haber, ¿no? Con lo cual me sorprende porque el cuadro de por sí creo que no cumplía, y creo que ahora muchísimo menos, ¿no? Van a cumplir los tiempos. Con eso de la transparencia y de la participación que se pretende en ese plan general, ya el cuadro que nosotros consideramos que no va en esa línea, y ahora con un mes de retraso, pues peor todavía. O sea, yo creo que los plazos de participación y demás pues van a ser prácticamente puro trámite, ¿no? De ahí a la participación creo que va a haber un abismo, ¿no? Pero bueno.
Y en cuanto a lo que me estabas preguntando del tema de facilitarnos la información, no es un hecho que le ocurra solo al Partido Socialista. Creo que hay más grupos de la oposición que ya lo han denunciado además públicamente y en los plenos en reiteradas ocasiones, cómo se dificulta el acceso a información, no se responde a preguntas que haces por escrito o en plenos, en comisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y que hay veces que los compañeros pues reiteran en el pleno pues la misma pregunta que habían hecho en el pleno anterior o en la comisión de no sé qué mes, etcétera, etcétera. Yo creo que esa tónica no ha variado. Nosotros lo manifestamos no en el último pleno, sino en el de hace 2 meses, en el de diciembre, que pedíamos, rogábamos, y le hicimos un ruego además, ¿no? que no entendíamos cómo esas cosas se podían dar y que estábamos en todo nuestro derecho a pedir información, acceso a documentos, copias de documentos, y que teníamos un listado inmenso de cuestiones que habíamos solicitado y que no se nos habían trasladado, ¿no? Entonces me he puesto en contacto con el secretario de pleno y lo hice por escrito, le presenté un escrito pues bueno, que me estableciera cuáles eran los plazos en los cuales los concejales y concejalas de gobierno deberían responder a cualquier formación política que formulara pues una pregunta por escrito en el pleno o comisión o el acceso a una documentación. Él me llama y me dice que bueno, que él va a servir un poco de vínculo, ¿no? Yo esas cosas sinceramente no entiendo que se llegue a ese extremo. Creo que es una obligación la que tiene el responsable de un área cuando se le pregunta algo sobre esa área o se le pide acceso a un expediente X o la copia de un documento X. Creo que es la obligación. Tienen un tiempo determinado, que son 5 días concretamente para responder. Y aquí puede pasar 1 mes, 2 meses, 3, 4 y bueno, nosotros tenemos preguntas sin contestar de la legislatura anterior y de esta, de todas las que hemos formulado. Yo te puedo asegurar que el 80% no han sido respondidas ni se nos ha dado pues copias a lo mejor de documentos X que hemos solicitado sobre expedientes X, ¿no? Entonces pues esta semana pues se lo trasladé nuevamente al secretario, porque a una pregunta en concreto, a una documentación, un acceso a una documentación que pedimos en un área determinada, en el tema de desarrollo local, con el tema de los convenios, pues la respuesta es que por la ley de protección de datos no nos pueden facilitar esa información. Evidentemente eso no es así. Sobre la ley, por encima de la ley de protección de datos está pues el que un responsable público, en este caso, como puedo ser yo, pues tenga acceso a toda la información, el facilitarnos esa información, con lo cual, e inclusive hasta la ley de transparencia, ¿no? Con lo cual, que nos respondan de esa manera, a mí que me lo expliquen. Si eso te da que pensar mal, porque cuando alguien te responde de esa manera, pues bueno, sabiendo que estés en el gobierno o no, eres un concejal y te ha elegido la ciudadanía y estás ahí, estás representando a la ciudadanía igualmente, y que en la oposición pues tienes una función y en el gobierno tienes otra, y en la que tiene los concejales de la oposición es la de fiscalizar y controlar, ¿no?, la gestión que hace el gobierno. Entonces cuando tú pides una documentación, yo soy consciente de lo que pido y de lo que no pido y por qué. Entonces cuando me responden de esa manera, pues bueno, ya sinceramente yo creo que roza pues los límites. Me dirigía al secretario, se lo planteé, porque no solo esa respuesta se le hizo al Partido Socialista, sino que da la casualidad que otra formación política, los compañeros de Podemos, pues formularon la misma pregunta y el acceso a esa documentación en concreto, y la respuesta fue exactamente la misma para las dos formaciones políticas. Entonces pues bueno, qué raro, ¿no? Sí, es que resulta raro, ¿no? Cuando tú no tienes nada que da la sensación de que cuando usted se oculta información y no entendemos por qué. El acta de concejal en el Ayuntamiento de Telde, hay 2 fórmulas de tomar, se jura o se promete. Sí, porque es que además juras y prometes una serie de cosas, ¿no? Y entre ellas está velar
velar por los intereses de toda la ciudadanía, el que tengas acceso a una información y que no la puedas trasladar pues a ningún medio. Ley de protección de datos. Exactamente, ¿no? Eso lo ampara la ley de protección de datos. Evidentemente, además cuando tú pides, se da por hecho que esa información tú no la vas a trasladar a ninguna parte. Y si usted la traslada a alguna parte, que actúe la ley. Exactamente. Con quien la difunda o del mal uso de ella. Cometerías un delito, ¿no? Y más cuando hay datos de personas y de ciudadanos. Pero a mí, Paco, lo que me parece absurdo es ese tipo de respuestas de un... Sí, no, es que la ley de protección de datos vale para todo ya. Claro, porque es que si es por la protección de datos no accederías a ningún expediente. ¿Por qué? Porque en todos los expedientes hay datos de personas, ya sea de empresas o de personas, de ciudadanos, de personas particulares, no de ciudadanos. Entonces, con lo cual no podrías acceder a nada. O sea, entonces, bueno, nosotros, te voy a decir exactamente lo que pedimos. Lo que pedimos fue acceso a las actas de selección de los distintos convenios que se han dado a lo largo del 2019. Entonces, son actos de selección. Entonces, pero yo lo que no entiendo una cosa... Nosotros no vamos a difundir esa información y muchísimo menos para nada, simplemente queremos acceso a esa documentación porque, bueno... Es que si no puede acceder a ninguna información. Claro, es que hemos recibido quejas pues de muchísimos ciudadanos en relación a ese tema, al tema de los convenios, y bueno, queremos comprobar una serie de datos que nos han proporcionado y la mejor manera de comprobarlo es con la documentación en la mano, ¿no? Entonces... hay cosas que no entendemos, que evidentemente no la van a tener que trasladar. Así me lo hizo saber el secretario de Pleno, yo se lo trasladé, oye, pasa esto, esta ha sido la respuesta, y me dijo... Pero vamos a ver, y siendo el secretario, tanto como el secretario como el interventor, son figuras de secretario y son funcionarios del Estado. Tendrían que velar para que se cumpla con la ley. Sí, pero es que no, yo creo que no se debe llegar a eso. No, sí se tiene que llevar porque son el perfil y la figura de la persona que se pone en los ayuntamientos, en las administraciones, en las instituciones, para que velar para que uno, otro, el de arriba, el de abajo, el que venga, el que se va y el que se fue, cumpla con la ley. Es que está la figura para ahí. Es que yo creo que el señor secretario, el señor interventor del ayuntamiento que sea, no tiene que hacer política. O ponerse al servicio del político de turno, sino al servicio de la administración. Para nada. No sé si me has entendido mal. No, yo no lo entiendo mal. Es que parece ser, es que cuando vemos con esa respuesta y vemos con esas actitudes por parte de las figuras o interventores o secretarios en diferentes administraciones, oiga, es que parece, oiga, que yo he visto pleno, y no estoy hablando de tarde, he visto pleno que parece un concejal mal el señor secretario, pero el gobierno. No, yo esos plenos me los he perdido, aquí en Telde no pasa eso. No, para nada. El secretario de plenos me ha facilitado todo lo que ha podido y demás. Es más, se lo planteé, oye, me está pasando esto no tengo acceso a la información y nada, lo que me traslada, no te preocupes, que yo hago que esa información se te traslade, ¿no? Para nada, o sea, creo que todo lo contrario, lo que ha hecho es mediar no solo con el Partido Socialista, sino también con otras formaciones políticas para que esa documentación no la traslade. Como tiene que ser. Evidentemente como tiene que ser. Hoy mismo le presentamos, no sé si fue hoy o ayer, cuando lo registramos, un documento donde aparecían pues una serie por área, una serie de documentos y de preguntas que habíamos realizado a las distintas concejalías, no todo lo que no nos han respondido, sino parte, y ahí iremos dosificándoselo porque es bastante. Y se quedó sorprendido porque, bueno, había bastante sustancia, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es mediar. A mí lo que me parece triste es que tú tengas que recurrir a la figura de un secretario, que sí, que está para eso, vale, perfecto, pero que hay un paso antes, ¿no? No tienes que llegar a ese paso. O sea, yo creo que lo lógico es que tú formulas una pregunta o el acceso a una documentación a una concejalía donde hay un responsable, que es un concejal, y que es el concejal, pues a través de sus técnicos, de sus jefes de servicio, que te tienen que trasladar la información y punto. O sea, dar la orden de que eso
se cumpla, o sea, que tengas acceso a esa documentación o que se responda a la pregunta que has formulado, etcétera, etcétera. Con lo cual no llegas al secretario. Si se fuera transparente, desde mi punto de vista, ese es el mecanismo que estamos que hay que siempre seguir. en la política del ocultismo. Sí, es que yo no sé, yo responsable de un área no entraría en ese tipo de cuestiones, para nada. O sea, en cuanto antes, el tiempo que estuve en el gobierno lo hice así, desde que me formulaban una pregunta o me pedían acceso a una documentación, sobre la marcha pues se tramitaba, ¿no? O sea, lo que no me parece es que pues se haga caso omiso a este tipo de cuestiones, ¿no? Y que tengas que recurrir a un secretario y que sea el secretario el que pida. O sea, me parece increíble, ¿no? Es que, creo que la ley de transparencia se la pasan sí, por... no, es que aquí en este país, en este país lo que tenemos que tener es que se cumplan más con las leyes y no seguir sacando más leyes. Pues leyes no sobran. Para dar y para tomar y para repartir. Sí, leyes no sobran, ¿no? Y aquellas ahora que se cumplan, de las que se presumen. Sobre todo, para que lo cumplan los políticos y políticas, bueno, algún político o alguna política, parece que están por encima de todo. Yo creo que sí, yo creo que hay ciertos personajes, por llamarlo de alguna manera, que bueno, que se cree que están por encima absolutamente de todo. Porque a mí que me diga que un concejal o una concejala electa, elegida por el pueblo, que su trabajo es, si está en el gobierno, gobernar, y si está en la oposición, fiscalizar al gobierno. Y vemos cómo se le pone esos reparos. Yo, sinceramente, yo es que y acto seguido veo y me llega información de un asesor o cargo de confianza elegido a dedo, porque ni ha hecho oposiciones, ni ha sido elegido por el pueblo, porque no es ni cargo de confianza ni asesor electo, atendiendo al ciudadano, y cuando el ciudadano va con un problema, le tiene que explicar cuál es el problema que tiene para después pasar con el político de turno, y ahí no prevalece la ley de transparencia. Y la ley de protección de datos también, ¿no? Porque lo que está claro es que cuando tú vas a contarle un problema a alguien y a pedir ayuda en un ciudadano, el asesor evidentemente, y pides cita con el concejal, con el alcalde o datos con quien personales. Sea, exactamente. Entonces, por ejemplo, a mí eso me parece increíble, ¿no? Que tú pides una documentación y se basen en la ley de protección de datos. Y otros señores la manejan. Y luego, pues ves actuaciones de ese tipo, ¿no? Que no es el concejal o no es el alcalde quien atiende al ciudadano que ha pedido cita con él, ¿no? Yo entendería que sea un funcionario, digo, bueno, o incluso un funcionario responsable del área, que es lo lógico. Un señor que ha sido elegido, pues porque es de su partido o del partido que sea, y lo tienen ahí para eso. Mire, usted está para asesorar. Pues por lo visto la ley de protección de datos ahí no se aplica. Se aplica en otras cosas, ¿no? Cuando la oposición pues pide documentación y demás, sí se aplica la ley de protección de datos. Pero yo pienso, cuando se dice eso, ¿alguien se ha leído la ley de protección de datos? Posiblemente no. Porque a lo mejor es que no. O se leen aquello que les interesa. Porque a lo mejor es que desconoce la ley de protección de datos. Y al desconocerla, posiblemente no solo desconozca la ley de protección de datos, sino la ley de transparencia, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno. Ver para creer. Sí, un poquito. Ver para creer. Pero es que los ciudadanos, los vecinos y vecinas se quedarán sorprendidos, más que sorprendidos. Oiga, vamos a ver, la labor de una formación política en la oposición es llevar a cabo la máxima información. ¿Para qué? Para que cuando llegue en su momento un pleno donde hay que aprobar o votar a favor o abstenerse o votar en contra una moción, tiene que tener la máxima información. No es solo levanto la mano. Oye, es que levantar la mano conlleva una responsabilidad, y la responsabilidad es la misma para el que está en el gobierno como el que está en la oposición en esos momentos. Efectivamente, ¿no? El levantar la mano en un salón de pleno es una responsabilidad, y lo lógico es que maneje pues todos los datos y toda la información a la hora de posicionarte, posicionar tu voto, eso está clarísimo. Pero es que además tenemos la responsabilidad de representar a la ciudadanía, y cuando los ciudadanos se dirigen a ti, pues por circunstancias X que le están ocurriendo y para denunciarte pues una serie de hechos, pues tú pides acceso a una serie de información para corroborar y para intentar
pues aclarar las cosas y denunciarlas donde haya que denunciarlas, ya sea en un salón de plenos, en una comisión o donde corresponda, y bueno, no puedes hacer ese trabajo porque bueno, pues te encuentras con situaciones de este tipo, ¿no? Uh-huh. Otro de los temas que está en la calle, por lo menos se habla de este tema. ¿Qué ha pasado con los trabajadores y trabajadoras, especialmente trabajadoras de la empresa que prestaba y no sé si sigue prestando servicios de recogida de residuos y limpieza, FCC? Y parques y jardines también. Sí, hablas de bueno, de una trabajadoras situación que prestan servicios en el Ayuntamiento de Telde de la empresa FCC. En este caso, trabajadores. Ha salido en los medios, creo que fue ayer o antes de ayer, si yo no me equivoco. Bueno, desde el lunes creo que está en los medios de comunicación, pues bueno, la denuncia que hace una serie de trabajadoras y creo que incluso un trabajador, pues bueno, por un presunto acoso laboral de otro compañero de esa empresa, ¿no? A nosotros nos parece increíble pues que ese tipo de cosas se puedan dar. Evidentemente se dan, desgraciadamente, pero hoy sí estuvimos hablando nos han trasladado pues una serie de circunstancias, algunas personas en relación a ese tema, y hoy precisamente estuve hablando con el concejal del área de Parques y Jardines, con don Álvaro Monzón, sí. Sobre ese tema. Porque bueno, lo que le pregunté es que, bueno, yo sé que son trabajadores de una empresa privada, etcétera, etcétera, pero sí hay un vínculo entre el ayuntamiento y esa empresa, porque el ayuntamiento es el que paga ese servicio que se realiza, ¿no? Y cuando hay denuncias de ese tipo por medios y demás, pues bueno, pues le planteé qué conocimientos tenía. Efectivamente tenía conocimiento de los hechos y qué iba a hacer la concejalía en relación a eso. Bueno, un poco él me aclara que la concejalía en sí no puede hacer nada porque es una empresa privada y le corresponde a la empresa, pero yo sí le planteé. Pero es una responsabilidad de una administración pública. No, vamos, yo sí le planteé, pero se lo planteé además duramente, porque yo entiendo que debe ser así, que independientemente de todas esas circunstancias que son reales, que como ayuntamiento y como responsable del área, conocedor de esas circunstancias, pues la concejalía tenía que dejar constancia de que esos hechos se estaban produciendo y demás. O sea, yo no sé si es abrir una incidencia hacia esa empresa, no lo sé, pero bueno, que debe quedar constancia de que eso está ocurriendo, sí. Y ya no solo eso, sino cualquier otra circunstancia similar o no. Por mi experiencia, ¿no? La poca experiencia que tengo en la política de Telde, aquellas empresas que prestan un servicio para este ayuntamiento, no hay control sobre esas empresas, desgraciadamente no hay un control. Entonces yo creo que ya es hora que cuando hay circunstancias X, pues que no cumplen con el pliego, que no cumplen, imagínate que no están cumpliendo con la limpieza de X instalaciones o de X calles, lo que sea, como está recogido en los pliegos. Pues si es así, pues que exista ese control y todas esas incidencias se recojan en algún documento y demás, porque lo que no puede ser es que sí, el ayuntamiento paga, hay un contrato por medio, es una empresa privada y todo lo que tú quieras, pero yo creo que hay una serie de responsabilidades, ¿no? Y que además cuando afectan a personas y vulneran derechos, yo creo que el papel que puede hacer una institución, yo creo que es bastante importante, ¿no? Porque a mí de nada me vale que luego llevemos a los plenos manifiestos por el tema de la igualdad y todas esas cosas, cuando luego somos conocedores de estas circunstancias y no... Es que son contradicciones, porque vemos que por parte de la administración, por parte de la política, o los políticos, llevan y aprueban leyes, la reforma laboral, todo lo que conlleva, y lo primero que hace desde la administración, desde el gobierno del Estado, hasta la administración más cercana, que son los ayuntamientos, pues tendrían que velar para que toda esa normativa, todas esas leyes, la cumplan aquellas empresas
tienen contrato con la administración pública. Y si vulneran los derechos de los trabajadores, pues muy sencillo, esas empresas había que rescindir esos contratos. Hombre, yo creo que hay una serie de cuestiones que yo no entiendo. O sea, yo no entiendo cómo las políticas son, pues planes de igualdad. Pues Telde tiene un plan de igualdad. Pues las empresas que practiquen y llevan contratos, pues tienen que llevar igualdad en su empresa. Exactamente. Si no la llevan, pues oye, mire, yo no puedo permitir esto. Lo lógico es que si esa es la política que se está llevando a cabo, que además creo que es la línea correcta, evidentemente, pues luego tienes que exigirle a las empresas que te van a prestar un servicio, pues que cumplan ese plan de igualdad que tiene este municipio. Pues ¿y dónde se recoge eso? Pues en los pliegos. O sea, las mejoras sociales pues también deben estar recogidas en los pliegos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema se declara pues... Pero no sé lo que nos toca decir, no es que se recojan los plenos, sino que hay que fiscalizarlo y hay que ser riguroso para que se cumpla, porque el papel aguanta todo lo que le escriba. Hombre, otra cosa es que después se cumpla con lo que está escrito en el papel, que es lo que acaba de exponerse. Oye, si no hay una fiscalización hacia esas empresas, a ver si está cumpliendo con los pliegos del contrato, ¿de qué me vale a mí un contrato? De nada, pero además nosotros entendemos lo siguiente, o sea, si la política es esta, planes de igualdad, por el tema que estamos hablando ahora concretamente, ¿no? Pues se declara la emergencia climática, ¿no? Vale, todo ese tipo de cosas, se supone que cuando haces una declaración de ese tipo y se aprueba en un salón de plenos por unanimidad, es porque vas a emprender políticas, ¿no?, encaminadas en esa línea. Vamos, pues si no, no tiene otra ciencia. O sea, si es por quedar bien en un salón de plenos, pues bueno, vale. Pero si lo que quieres es aplicar esas políticas las tienes que recoger en alguna parte. Pero ya no solo que las lleves tú directamente a cabo a través de tu concejalía con tu personal, sino que aquellas empresas que tú contratas las lleven a cabo también. Pues desde los planes de igualdad, pues al tema de políticas medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo eso debe estar recogido en los pliegos. Pues hasta el día de hoy, pues si están recogidos, evidentemente no se cumplen, ¿no? Vamos, no está recogido y en lo que pueda estar recogido, evidentemente no se cumple, ¿no? Entonces, yo creo que ya es hora de ir cambiando todo ese tipo de cosas y que aquellas cosas que realmente se aprueban en los plenos sean efectivas y reales, que no se queden en un simple pleno que quedamos muy bien y estupendos y maravillosos y qué progresistas somos y qué de izquierda somos, ¿no? Sino que, bueno, que la realidad es la que es y la realidad pues pasa por cumplir todo aquello que se aprueba y que va en la línea de mejorar la vida de los ciudadanos, mejorar el medio ambiente, mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no aplicas pues políticas de ese tipo y les exiges a las empresas que te prestan un servicio, que las cumplan también y las haces, las pones de manifiesto y las exiges a través de pliegos, pues franco favor que le estamos haciendo a la sociedad. No le estamos haciendo, es que al final no estamos haciendo nada, porque bueno, no, al final lo que te planteas es que todo lo que en esa línea, ¿no?, que se aprueba en un salón de pleno son simples intenciones y declaraciones de intenciones y para de contar, ¿no? Y se le dice a los vecinos que hay que hacer un esfuerzo, que hay que reciclar, que hay que llevar a cabo un sinfín de actividades y de medidas que hay que llevar. Y después vemos que las propias empresas que llevan o prestan los servicios, pues te mezclan los residuos, como se han podido ver, o hace dejación de sus funciones. El ciudadano dice, pero vamos a ver, usted me exige a mí que haga una cosa para después la empresa que presta el servicio a la administración, llámese Ayuntamiento de Telde o llámese Ayuntamiento de Alcorcón, no cumple y usted se lo permite. ¿Esto qué es? Por lo que te dije antes, yo creo que ese control sobre esas empresas. Ahora, si usted lo va a decir, lo va a decir que por la ley de protección de datos no se lo van a permitir. Posiblemente me digan, la respuesta es esa, pero que está claro que ese control no existe y que no existe, no se controla como se tendría que controlar, está clarísimo. Cuando desde la administración se traslada a la ciudadanía esta falta de interés o dejación, lo primero que el ciudadano dice, como es dinero público, al que administra lo público no le cuesta nada
No duele. Porque si fuera una empresa privada, vería como haría un seguimiento riguroso del sector privado al público. Oye, hay que ser un poquito responsable con el dinero público, que es el dinero de todos los ciudadanos. Que yo no sé si alguien se ha enterado de que a un ciudadano le cuesta mucho trabajo para después pagar impuestos, para después se haga mal uso del dinero público. Mira, está claro, vamos a ver. El que quiere celeste que le cueste, ¿no? Entonces cuando no te toca tu bolsillo, sino lo que gestionas es dinero público, desgraciadamente, pues no se tiene esas consideraciones, ¿no? Se pierde dinero de una subvención y no pasa nada, ¿no? Bueno, no había personal y ya está, y lo justificamos de esa manera. A mí eso me parece serio. O sea, que tú pierdas dinero de una subvención con las necesidades que hay en este municipio, las necesidades que está pasando la ciudadanía, cierto sector de la ciudadanía de este municipio, a mí me parece grave, lo siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser no solo serio, sino muy responsable, saber que es dinero público, que tenemos que velar por ese dinero público y porque se preste un servicio de calidad a la ciudadanía, que la ciudadanía está pagando una serie de impuestos y por lo tanto tiene que recibir una serie de contraprestaciones, está clarísimo, ¿no? No es Telde precisamente un municipio que se caracterice por tener una serie de impuestos más bajos, ni justo es todo lo contrario, pero luego los servicios que se les presta son de tercera por ponerte una categoría, por ponerte algún número, ¿no? Yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien. Y justificar con las acciones que se heredaron de anteriores, o justificar que estamos en un plan de ajuste, etcétera, etcétera, yo creo que ya eso pero es que si ya no toca. Si nos vamos a unos meses atrás, nos vamos a campaña electoral, nadie se presenta a unas elecciones diciendo de que como los de atrás no lo han hecho bien, pues yo voy a hacerlo también igual, mal. No, todos se presentan a las elecciones porque quieren mejorar, porque quieren llevar a cabo muchas acciones por su programa electoral, todas las formaciones políticas. No es para que nos venga a contar la milonga, ya los vecinos sabemos lo que han hecho los demás. Lo que queremos saber es lo que ustedes se han comprometido a todas las formaciones, no es, en este caso a su persona y al Partido Socialista. No, vamos, no lo he tomado como algo hacia nuestro partido. Está claro, o sea, si yo he tenido algo claro siempre y se lo he trasladado a mis compañeros, es que vale más adquirir 3 compromisos, pero 3 compromisos reales que tú sepas que los vas a poder llevar a cabo porque están a tu alcance, a comprometerte a 40 cosas y quedar estupenda y maravillosamente cuando tú sabes ya de antemano que es imposible primero alcanzarlos todos y segundo que hay algunos que es imposible pues por las circunstancias y las condiciones en las que se encuentra el ayuntamiento, tanto a nivel económico como a nivel de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso no es de recibo, que ya no toca ese tipo de políticas, que ya está bien que los partidos se dediquen a prometer y a prometer aquellas cosas que luego saben además desde el minuto 1 que no las van a poder cumplir, y más en la política local. Yo creo que es la política directa, la ciudadanía. Creo que los vecinos se merecen pues que se les asfalte 4 calles, pues 4 calles, no que va a haber un plan de asfalto para todo el municipio y que de aquí al 2021 van a estar todas las calles de Telde asfaltadas y al 100%. Eso no va a ser real. Entonces esos compromisos no los puedes adquirir. Adquiere el que realmente puedas llevar a cabo. Y te estoy poniendo un ejemplo como cualquier otro, ¿no? Llevamos ya 6, 7, casi 8 meses de esta nueva legislatura, de este gobierno. Yo me pregunto, ¿qué se ha hecho durante ese tiempo en Telde? Por ejemplo, en un área como puede ser, por el tema que lo he mencionado, por mencionar alguna, ¿no? En el área de vías y obras, con el tema asfaltado. ¿Qué se ha hecho? Ahora está en una parálisis, ¿no? Porque claro, los fondos FEDECAN están bloqueados. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pregunto yo. Nada. Entonces, y estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, la visión que tiene la ciudadanía y que tiene la propia oposición también del funcionamiento ahora mismo de este ayuntamiento, que está prácticamente parado. O sea, titulares todos los que tú quieras y quedamos bien y estupendo, pero
la parálisis en el municipio es total y absoluta. Nos quedan 2 minutos, doña Soledad, y no me gustaría despedir esta entrevista sin antes preguntarle, ¿el centro de Alzheimer se va a abrir, no se va a abrir? ¿En qué situación está? No se sabe nada. Primero se propone el concejal y las hace públicas una serie de fechas, fechas que no se cumplen, evidentemente, y ahora ya ni fecha. Como ahora no se sabe la situación en la que se está y demás, pues... ¿Y los familiares de pues esos nada. pacientes? Hombre, los familiares se supone, y la justificación es que esos pacientes siguen recibiendo el servicio, que el servicio no se ha dejado de prestar, ¿no? Entonces, como el servicio no se ha dejado de prestar, pues no pasa nada. Pero sí, a ver, el servicio no se ha dejado de prestar, sí, pero esas personas, esos enfermos, el servicio se lo están prestando fuera de su municipio y tienen que ir en un medio de transporte, etcétera, etcétera, con todo lo que eso conlleva, ¿no? No solo para la familia, sino para los propios enfermos, que son lo que realmente nos debería preocupar a todos, ¿no? Entonces, hay unas instalaciones que se han rehabilitado y que ahora están paradas. Y si seguimos con esta gestión, pues igual cuando lo vayan a reabrir van a tener que rehabilitarla de nuevo, ¿no? Porque estará deteriorada, ¿no? Como suele ocurrir en este municipio. Entonces, yo sinceramente no entendemos nada, y preguntas sobre el tema, y ahora ya no hay fecha. Ahora lo que te dice el concejal del área es que no hay fecha, no se sabe, ya no se atreve a poner fecha, porque cada vez que la pone, pues... Pero sabrá cuál es la situación, para eso es el concejal del área, digo yo, ¿no? Hay una situación ahí, un poco de limbo, ¿Y cuál es la situación? Que la explique. Pues bueno, por la información que nosotros tenemos, no porque no la haya proporcionado él, sino por la que manejamos, es que la empresa que prestaba el servicio pues no quiere seguir prestándolo. Bueno, pues se saca a concurso. Claro, lo que pasa es que si tú sacas eso a concurso, supone un periodo de tiempo, área de tramitación, de contratación, pero más tiempo se está perdiendo todavía. Evidentemente. ¿Cuándo lo va a sacar a concurso? ¿En el 3020? Bueno, aquí lo que se saca a concurso en este municipio es a cuenta gota, pero no de esta legislatura, sino ya de la legislatura anterior. Yo creo que esa área pues tiene una serie de problemas de funcionamiento, está clarísimo, y evidentemente, pues como no cambien y pongan remedio, pues vamos a seguir en las mismas, ¿no? Entonces, lo que se pueda hacer en 6 meses, pues posiblemente pues se transcurra año y medio, y a veces hasta me puedo quedar corta, ¿no? Pasividad en el gobierno. Total. Doña Soledad Hernández, un placer tenerla en esta casa. Mejórese. Muchísimas gracias a ti, y en eso estamos. Gracias por estar con nosotros y acercarnos un poco la actualidad del gobierno de Telde, de la gestión que está llevando a cabo, y sobre todo el trabajo que está llevando el Partido Socialista, en este caso fiscalizar esa labor, y claramente vemos como le han cerrado puertas y ventanas. Exactamente. Por la ley de transparencia. Por la ley de transparencia, sí, por la de protección de datos. Sí. ¿Esto por dónde? Mira por dónde. Aprobamos una ley de transparencia porque queremos hacer esa administración de cristal, de puertas abiertas, ventanas abiertas y despachos abiertos. Pero claro, apareció la ley de protección de datos. Exactamente, apareció la ley de protección de datos. De buenas a primera aparece la ley de protección de datos. Malo es lo que hay. Lo malo llevamos. Muy mal lo llevamos. Sí, bastante mal. Doña Soledad Hernández, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Pues cerramos esta entrevista con la concejala del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Telde, doña Soledad Hernández. Concejala electa, elegida por los votantes que en las pasadas elecciones de mayo tomaron la decisión a través de la zona, depositar una papeleta y darle la confianza para que fuera concejala. Tomó posición de su acta y juró, o no sé si juró o prometió, cumplir con la Constitución y con la ley. ¿Y qué le dicen? Pues no hay información, te ponemos barrera porque hay una ley de protección de datos. ¿Y quién tiene que cumplir con la ley de protección de datos? Pues los que juren y prometen, entre otras cosas. Es verdad que nos estamos volviendo locos en este país por los políticos, algunas nos toman el pelo una y otra vez. La transparencia brilla por su ausencia. Premio Nobel de Transparencia. Señores, nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes, compartiendo este tiempo de información.